Bienvenidas, bienvenidos a esta mini charla en relación a cómo hacer psicoterapia fenomenológica. Es una charla muy breve, pero tenemos puntos centrales que ver con respecto a un encuadre particular y la forma de hacer psicoterapia, que son algunos aspectos más prácticos. Bien, así que vámonos con eso. Me presento rápidamente. Mi nombre es Claudio Fernández Bolton, soy psicólogo y experto en psicoterapia. Así que bueno, lo primero que quiero que sepan es que este tema de cómo hacer psicoterapia fenomenológica da para poder hacer un diplomado completo. De hecho, próximamente se abrirán los cupos en el diplomado de Factual para que se formen, pero hoy día voy a mostrarles unas pequeñas pinceladas. Por lo tanto, si les parece un poco superficial después, no se preocupen, que tiene un trasfondo mucho más profundo, pero intentaré en este pequeño rato poder mostrarles de forma completa lo mejor posible. Lo primero que quiero mostrarles es la diferencia entre el método y el enfoque. Cuando se habla de la psicoterapia fenomenológica, algunos dicen, ah, sí, ese enfoque. Pero esto no es un enfoque. ¿Saben por qué? Porque un enfoque contiene principalmente dos elementos. El primero, teorías que explican los fenómenos, ¿cierto? Imagínense, teorías que explican los fenómenos. Y por lo tanto, y el segundo elemento, que el enfoque tiene un modo de ver la realidad, ¿cierto? Que está inspirado por esas mismas teorías. Bueno, el punto es que la psicoterapia fenomenológica no es un enfoque, es un método. Por lo tanto, como dice el siguiente punto, no tiene teorías, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que sea un método? Que es un camino, una forma de aproximarse a, en este caso, los fenómenos. ¿Cuál sería el fenómeno? La experiencia emocional de nuestros pacientes. ¿Bien? Por lo tanto, ¿se hace cualquier cosa? No, es un método riguroso, pero, como dice aquí, de naturaleza ateórica. ¿Bien? Tiene una articulación este método, tiene unos momentos dentro del método, por supuesto, súper rigurosos, pero no se basan en teorías. Y por lo tanto, ya que les mencioné delante el diplomado, ¿qué se enseña en un diplomado de psicoterapia fenomenológica si no es teorías? Por supuesto, el método y su articulación y por supuesto muchos conceptos, pero que no son dañinos para la experiencia de los pacientes, son conceptos preteoréticos, por así decirlo. No nos enredemos con eso. La naturaleza ateórica significa que en vez de crear una teoría para explicar los fenómenos, vamos a los fenómenos a hacer que ellos mismos sean los que nos expliquen por qué y cómo son. ¿Cierto? Bien, vamos a ver cómo se aplica esto en psicoterapia. Es importante porque tenemos una cápsula bien pequeña, pero quiero mencionarles estos puntos que probablemente son los que nos van a ocupar más tiempo. ¿Ok? Eh, Tres puntos. El primero dice no soltar el sentido. ¿Qué significa esto? En la psicoterapia fenomenológica, no soltar el sentido tiene que ver con cuando el paciente nos menciona algo que no entendemos, en vez de utilizar teoría para rellenar ese aspecto que no entendemos, necesitamos interpelar, preguntar. Y por lo tanto no podemos soltar el sentido en ningún momento de lo que nos está diciendo el paciente. Por lo tanto, si nos dice ante la pregunta ¿qué te trae a consultar? Nos responde vengo porque en realidad necesito saber de cierto modo si estoy mal o estoy bien en mi vida. Eso tenemos que descubrir mejor qué lo trae a consultar de eso. ¿Qué lo trae a consultar? Porque así como vengo a ver si estoy bien o mal, no es un problema para alguien que lo traiga a consultar a terapia. Por lo tanto, necesitaremos realmente rescatar, como dice ahí, el sentido de la pregunta que acabamos de hacer, el sentido de la respuesta que también nos acaban de dar. Y si no entendemos, volver a preguntar. Sí, sí entiendo que vengas porque quieres ver si estás bien o mal, pero significa que algo te trajo a consultar. ¿Qué experiencia tuviste? Y dijiste, necesito ir a terapia. Significa que tuviste una experiencia que no estaba tan cómoda, ¿cierto? ¿Qué fue? Necesitamos recuperar ese sentido. ¿Bien? Esto lo vemos con mucho más detalle en las formaciones dentro de Factual, pero por ahora quiero que se quede con este punto. No soltar el sentido. Por lo tanto, los terapeutas fenomenológicos somos defensores de ese sentido. Rescatamos ese sentido, que es preteorético, es prereflexivo,
Y nosotros necesitamos lograr aprender a hacer preguntas que realmente rescaten ese sentido. Parece simple hacer preguntas, pero preguntas que rescaten ese sentido, no cualquiera. ¿Bien? No te preocupes que voy a hacer muchos videos de estos para ir dejándote esto mucho más claro. ¿Bien? Lo segundo dice, permitir que el paciente apunte. Me he topado con muchos terapeutas que cuando hacemos alguna actividad y yo me presto actuando un paciente y me entrevistan para yo hacerle una retroalimentación, veo que apuntan los temas los terapeutas. ¿Qué significa eso? Que si el paciente está diciendo me siento triste, me siento mal, el terapeuta apunta y dice, a ver, cuéntame un poco, ¿con quién vives tú? A ver, espera un poco, ¿en qué trabajas tú? Y ese tema que está apuntando el terapeuta con una pregunta es un tema que tal vez no tiene por qué hablarse en la terapia. Si es que hay que hablarlo, el paciente lo apuntará. ¿Cómo podemos hacer preguntas que permitan que el paciente apunte? Hace un tiempo hice un curso que está grabado en la página de Factual, que se llama Cómo hacer preguntas en psicoterapia de alta calidad. Es uno de los mejores cursos que he impartido. Puedes acceder, por supuesto, pregúntanos. Pero, ¿cómo hacer preguntas que permitan que el paciente apunte los temas? Es un arte que no enseña en ninguna formación. Digamos que los psicoanalistas pueden ser un poco así, pero están cargados de teoría también los psicoanalistas, ¿cierto? La teoría económica, la teoría del inconsciente, ¿cierto? De Freud, etc. Pero, independiente a si está bien o está mal, quiero quedarnos en ese plano de lo ético. Permitir que el otro apunte es una terapia ética, porque el fenómeno que es su vida se va a mostrar de una forma mucho más libre y vamos a estar haciendo una terapia realmente enfocada en la persona que tenemos al frente y no a una persona que tenemos, digamos, teñida por nuestras teorías y nuestras propias clasificaciones psicológicas que tenemos acerca de cómo las personas son y cuántas clasificaciones de las personas existen. Como en los guidanistas hay 4, en los de Giampiero hay 5, en los de los transpersonales hay 9, etcétera. ¿Cierto? Bien, acá permitimos que el paciente apunte, pero no es de la boca para afuera. No, tenemos que hacerlo realmente bien. Tercer aspecto, dice respaldar con evidencias. ¿Son evidencias objetivas, como lo haría un detective? No, no. Utilizamos principalmente 3. Las fechas, uno diría, bueno, qué fácil. No es tan simple. Vean el curso, si quieren solicítenme la clase donde hablo de las fechas. Segundo, las experiencias emocionales. Si un paciente dice, sí, porque yo me sentí muy mal ahí, eso es un relato acerca de la vida, ¿cierto? Y por supuesto siempre accedemos a los relatos, no podemos acceder exactamente a la vida, pero podemos apegar el relato mucho más a la vida, preguntándole, a ver, cuéntame, ¿cómo fue que te enteraste de eso? No, me avisaron nomás, sí, pero cuéntame, ¿cómo fue? En realidad me dijeron, hola, sí, pero cuando te dijeron hola, ¿fue por teléfono? ¿Te llamaron? ¿Llegaron a tu casa? ¿Cómo fue? No, me llamaron. Vale, cuando tú viste que te estaban llamando, ¿sabías que eran ellos? Sí. ¿Y qué sentiste antes de contestar? Que iba a ser una llamada difícil. Se fijan que ahí estamos hablando en un plano mucho más apegadito a la vida. Esa es la segunda evidencia que tenemos para poder hacer un trabajo riguroso. Las experiencias, pero para eso también hay que saber preguntar. Tenemos las fechas, que no es cualquier fecha, tiene que ser apuntado por el paciente la fecha que vamos a hablar, no es un recorrido de una línea de tiempo llena de fechas. No, no, no. Eso es pérdida de tiempo y pérdida de plata para el paciente. 2. Las experiencias emocionales, como dije, ¿cierto? Las evidencias como experiencias emocionales. Y la tercera es el sentido, no perder el sentido. Todo esto podemos conversarlo en otras cápsulas. Anda a revisar también las formaciones que tenemos, pero por ahora, simplemente si viste esto en una red social, ponle me gusta, síguenos en las páginas. Si lo viste en YouTube, ponle suscribirme al canal, etcétera, etcétera. Me despido aquí, Claudio Fernández es mi nombre y esto fue la cápsula de cómo hacer psicoterapia fenomenológica y esta cápsula pertenece a Factual. Un abrazo grande, que les vaya excelente y a hacer bien terapia, que todo esto tiene el sentido de hacer mejor terapia para nuestros pacientes, para que haya un mundo más feliz, más auténtico y más libre. Chao, que les vaya excelente.